Dice Éxodo 14:1, después Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, es decir, frente al mar, y Migdol, que está exactamente entre Baal-Zephón. Así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer y decidieron volver. Y haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlo, pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios le mandó hacer, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando de él y sus asistentes se arrepintieron de haberlo dejado ir y dijeron, pero qué locura hemos hecho. ¿Cómo dejamos que se vayan los israelitas? Y ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros? Y yo sé que estaban preocupados, ¿no? Y dice, Dios hizo que el rey se pusiera terco, saliera con su ejército a perseguir al pueblo. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra junto con sus oficiales, salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra, los mejores que tenía Egipto, y todos los demás carros que había en Egipto, todos los que había, los 600 mejores y todos los demás. No, todo lo de Egipto se llevó, no se llevó una parte, se llevó todo Egipto. Los israelitas por su parte habían salido de Egipto cantando victoria, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Salieron cantando, ay victoria, amén. Dice, poco después los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar que Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste para morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No había lindo cementerio? Extrañaban los cementerios de Egipto, hermano. Y el 12, no te dijimos que no nos molestara, que nos dejaras trabajar para los egipcios. Hubiera sido mejor seguir allá como esclavo que venir a morir en este desierto. Ay, Dios. Tremendo, preferían estar esclavos. Versículo 23, los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino del mar, los persiguieron con sus caballos, carros. En la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó entre ellos que se llenaron de pánico. Además Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra. Por más bueno que eran, Dios los rompe, hermano. ¿Cuántos dicen amén? De modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron, huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Dios pelea por la iglesia, amén. Pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas vuelvan a juntarse y cubran a los egipcios. Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo porque Dios lo cubrió con el mar. Y todo el ejército egipcio y su carro de guerra, ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Amén. Fue así como Dios libró a los israelitas. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Muy bien, hermanos queridos. Hoy quiero hablarles una palabra que Dios me dio. Le pedí por favor, Señor, que me diga qué es su palabra que quería compartir, que quería darnos, enseñarnos. Y Dios me habló de esta palabra, superando los límites. Superando los límites. Escuchen, hay momentos de nuestra vida cristiana, tal vez momentos muy trascendentes, que tienen que ver con etapas de nuestra vida. Escuche lo que le estoy diciendo, etapas de nuestra vida, que hay como un límite. Hemos escuchado muchas veces decir, este cristiano llegó a su techo, llegó al límite. Pareciera que es todo lo que puede dar, es todo lo que puede hacer, es todo lo que puede lograr. Y esa idea nosotros la tomamos como verdad. Y creemos que hemos llegado a nuestro límite. Y creemos que hemos llegado a nuestro techo. Y creemos que hasta aquí eso es lo más que podemos. En nuestras áreas de vida cristiana, de fe, de poder, de milagros, de prosperidad profesional, de desarrollo. Hasta ahí llegamos. Eso es todo lo que podemos.
Hasta acá es lo que da, es lo que me da el cuero, es lo que me da la capacidad, es lo que me da mi esfuerzo, es lo que me da, no sé, lo que Dios me quiso dar. Es decir, que hay un momento límite. Y tal vez ese límite sea el más difícil de los escollos, de los lugares que tenemos que pasar, el punto límite. Pero del otro lado, escuchen, del otro lado del Mar Rojo, el Mar de los Juncos, estaba la tierra, estaba el nuevo continente, estaba la nueva realidad de vida, estaba el nuevo gobierno, estaba el nuevo propósito, estaba la promesa, todo estaba del otro lado. Y de este lado de Israel, de este lado del lugar egipcio, estaba lo pasado, estaba la esclavitud, estaban las derrotas, estaba el enemigo, estaban los carros, estaban las dificultades. Escúcheme por favor con atención. De ese lado, de donde todavía se encontraba el pueblo, estaba Egipto, la esclavitud, como le dije, el paganismo, porque allí adoraban a otros dioses. Ellos escuchen, Israel había tomado las joyas, había tomado los vestidos, había tomado los bienes, los animales, salieron con sus familias enteras, quedaron todas esas cosas atrás, pero llegaron hasta un límite, llegaron hasta un punto que los frenaba el mar, pero todavía ese territorio donde estaban pertenecía a la zona de Egipto, al antiguo o el viejo continente para ellos, al lugar donde estaban hasta ese tiempo. Habían avanzado, sí. Habían logrado recuperar las joyas y los bienes, sí. Porque salieron con vestidos, con joyas, con riqueza, con los animales, la familia. Salieron con todo. Salieron en victoria, salieron cantando victoria. Salieron con bendición, salieron con la mano fuerte de Dios, salieron con los milagros de las plagas, salieron con todo. Pero llegaron a un límite. Y yo pensaba en nuestro cristianismo. Hemos avanzado, sí, hemos crecido, sí, hemos logrado, sí, hemos prosperado, sí, hemos bendecido nuestros hogares, sí, hemos logrado un montón de cosas, pero todavía no estamos en la tierra de bendición. Todavía hay un límite que nos está frenando, todavía no cambiamos del paisaje, todavía esto pertenece a Egipto. Venían los israelitas. Todavía estamos de este lado, en este mar. Del otro lado recién nos estaríamos encaminando para la buena tierra que Dios nos prometió. Avanzamos, sí, crecimos, sí, vimos la mano de Dios, sí, todo fenómeno, todo bárbaro, hermano. ¿Cómo está? Crecimos mucho, pastor, amén. Avanzamos, amén. Pero todavía estamos de este lado. Todavía hay un límite que hay que pasar. Todavía hay un límite que todavía no hemos resuelto. Todavía hay un límite que nos mantiene sin la capacidad de poder entrar en la bendición plena, en la promesa completa del Señor. Hermanos queridos, dejamos atrás muchas cosas, pero llegamos a un límite. Ese límite es ese mar que tenía Israel delante. Y cada uno de nosotros, entiendo por lo que el Señor me dijo, que tenemos un mar rojo delante. Hay algo todavía que superar que no lo has superado. Y te estás acostumbrando a vivir en tierra extraña. Y nos estamos acostumbrando a vivir en lugar de los esclavos, en tierra pagana. Nos estamos acomodando como pueblo de Dios en un lugar que no nos corresponde, en una forma de vida que no es la que Dios quiere, que no es el propósito final de Dios, es el camino, pero no es y vos ya hiciste el campamento ahí ya te estableciste, vos dijiste, yo me quedo de este lado del mar, y ese no es el lugar para quedarse. ¿Cuántos dicen amén? Ese mar, ese límite, escuchá, se puede tratar de ese pecado sin confesar, de esa indecisión, de ese dolor, de esa falta de perdón, de esa herida, de esa culpa, de esa duda. Ese drama, eso que todavía no está resuelto. Ese es tu mar. Ese es tu mar. Y vos decís, esto es imposible de pasar. No hay manera, no hay forma. Y es verdad, humanamente no hay forma. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, lo intenté, lo hago, yo me esfuerzo. No hay forma humana. El límite no es forma humana la que nos permite pasarlo. Y muchas veces nos quedamos aquí, hermanos queridos. Las dificultades de Israel, escucha bien, por favor, y las nuestras. Las de Israel no era el mar.
¿Cómo que no? Si estaba el mar. No, no era el mar. Las dificultades más grandes, ¿cuáles eran? Por supuesto, quedaron frente al límite, frente al mar. Pero la dificultad más grande era la siguiente. Primero, preste atención, la primera dificultad eran los enemigos. La primera dificultad eran que los egipcios salieron a la guerra contra Israel. Se habían arrepentido de dejar ir a Israel. Esa es la dificultad, el diablo, los demonios, los enemigos de nuestra victoria. Hermano, esto se trata de una dificultad externa, algo exterior, los egipcios. Ellos dicen en el versículo 5, qué locura hicimos, dejamos ir al pueblo. Y aunque parece mentira, yo creo que el diablo hace este razonamiento muchas veces. Qué locura, mira estos cristianos cómo están teniendo fe, mira cómo están avanzando, mira cómo están creciendo, mira cómo están capturando la bendición de Dios, mira cómo están prosperando, mira lo que está sucediendo, pero qué locura hicimos. Yo creo que en una junta de demonios, en una congregación de demonios, en una junta, en una conferencia de demonios, le está diciendo, pero ustedes ¿qué hicieron acá? ¿Pero por qué ustedes no permitieron que los detengan? Yo le mandé el espíritu de la muerte, yo le mandé la enfermedad, ¿qué hicieron ustedes? No, me sacaron a las patadas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le mandé la derrota, le mandé el fracaso, el miedo, todo un montón de cosas, hermano. Y el enemigo se junta y como hizo esto, ¿qué hicieron? Mandó a llamar a los 600 mejores. Yo creo que esto hace el enemigo. Dice, bueno, vamos a hacer un asunto, vamos a buscar a los peores demonios, vamos a buscar a los peores principados del planeta, vamos a buscar a los peores principados porque se lo vamos a poner a aquellos que están en su límite, aquellos que tienen que cruzarse, los vamos a detener, dice el enemigo. Y tomaron, dice, los 600 carros más poderosos, los mejores que tenían para avanzar, para detener al pueblo de Dios. Hermanos queridos, pero es interesante algo, fíjense esto, la mano de Dios, la intervención divina es poderosa. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, pero qué locura hicimos. Claro, ellos ni se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pero Dios, escuche, Dios por las plagas y por la decisión se puso en la mente de Faraón, y Faraón dijo, váyanse. Y le dijo, denle todo. Vayan ustedes, vayan sus hijos, sus esposas, los animales, las joyas, los vestidos, váyanse con todo. ¿Pero por qué hizo eso? Porque Dios estaba interviniendo, porque Dios estaba hablando, porque Dios estaba obligando. Hermano, porque Dios pelea por nosotros, porque Dios se manifiesta para nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, usted tiene que creerlo, tiene que entenderlo. Esto es así. Dios está obrando a nuestro favor. Y el enemigo dice, pero qué locura hicimos. La locura la permitió el Señor. El Señor te puso locura en la cabeza, diablo, para que uno deje. ¿Y por qué? Porque había un pueblo que clamaba, ¿se acuerda? Había un pueblo que suplicaba al Señor la liberación. Y hermano, Dios escucha al pueblo que clama a Dios. Y escuchó la oración de Israel, por eso se fue Israel de ese lugar. El enemigo le hizo la guerra, versículo 6, salió con carros, caballos, armas, oficiales, lo mejor del ejército. El pueblo de Israel cantaba victoria, pero llegaron al punto límite y el diablo los perseguía, escuche, los perseguía. Pero hay algo interesante también, siempre Dios hace algo. Dice, Dios permitió que se ponga terco. Es decir, que los persiga. Y escuche esto, porque el Señor me dijo, esto lo hago yo. Porque a veces nos enfrentamos con ciertas pruebas. Y quiero decirle algo, esto lo digo en el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo me lo dice, que hay personas que están acomodadas en su límite y creen que va a estar todo bien, van a venir pruebas, pero no por la maldad de Dios. Al contrario, ¿por qué? Porque Israel se estaba acomodando de este lado. Se estaba acostumbrando a la tierra de esclavitud y no avanzaba. Entonces digo, Dios, tengo que provocar que crucen, tengo que provocar que crucen al otro lado, porque se estaban achanchando, porque se estaban acomodando.
Entonces, hermano, quiero decirte esto en el nombre del Señor. No es la maldad de Dios, no es la maldad de Dios. No, al contrario, es nuestra dureza de corazón, es nuestra mala decisión la que Dios va a hacer que el enemigo salga con carros. ¿Y para qué? Para que nos empuje al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Va a pasar esto. Quédese tranquilo. Se lo estoy diciendo, no sé por qué, porque creo que el Señor me lo está diciendo que se lo diga. Le van a empujar. Pruebas fuertes. Escuchen, pruebas fuertes. Estoy profetizando en este momento. Pero, ¿saben para qué? Para que usted decida cruzar al otro lado y no se conforme quedarse en la tierra que corresponde a Egipto. Así que hizo que se pongan tercos. ¿Para qué? Porque Faraón era como un instrumento de Dios para empujar a los israelitas a que entren en la bendición. Así que Dios estaba trabajando en esto, pero el pueblo tenía que luchar y tenía que enfrentarse con el enemigo. Tenía que enfrentarse con la furia del enemigo que tenían contra ellos para poder tener victoria, para alcanzar lo que Dios le había prometido. Nos empuja, los moviliza. Hermanos, si hemos llegado a nuestro límite, quédate tranquilo. Vendrá el empuje de Dios por medio de la obra del enemigo. ¿Por qué Dios lo permite? Porque te tiene que sacar de tu punto de confort, por tu punto de acomodamiento, para que logres entrar en la bendición total. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me dijo claramente esto. Y luchamos contra un enemigo. Yo estaba viendo sobre esto, tremendo es. Imagínense, ahora lo vamos a ver, pero imagínense, ejércitos con caballos, con carros, con todo lo que tenían, van a una velocidad. Israel, el pueblo de Dios, con niños, con animales, caminando, iban a otra velocidad. Sin embargo, no lo pudieron alcanzar. ¿Cuántos dicen eso es un milagro? No lo pudieron alcanzar. ¿Cómo lo van a alcanzar? ¿No? Eso es tremendo, hermano. El enemigo tiene... ¿Y sabe lo que el Señor me decía? El enemigo corre desesperadamente, pero no nos va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Esto es creerlo, hermano. Es creerlo. Entonces, ¿contra quién luchamos? Contra un enemigo que nos persigue, con carros, con caballos, con furia, con enojo, que nos quiere, esa es la dificultad que tenemos, nos quiere matar, nos quiere destruir, o nos quiere volver a esclavizar, o nos quiere volver a mandar abajo del látigo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Pero la segunda dificultad, escuche, la segunda dificultad son los miedos. Miedo, versículo 10, dice: cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolo, así que la distancia era una distancia visual. No sé cuánto podían ver, pero no creo que sean 50 kilómetros, ni 40, ni 30, no sé, algunos pocos kilómetros, porque lo podían ver. Era una zona llana, no de montañas, y lo podían ver, estaban frente al mar, y lo podían ver. Así que tuvieron miedo. Dice que se llenaron de miedo. Lo vieron al rey y su ejército venían persiguiéndolo. Tuvieron mucho miedo. Mucho miedo. Estaban muertos de miedo. Hermanos, hay miedos que paralizan a la gente. Hay miedos que deprimen a la gente. Hay miedo que hace que una persona, a veces el miedo tan grande, llega a tener un pánico, un susto tan grande que hasta un paro cardíaco le puede dar. Miedo muy fuerte, muy profundo. Y el pueblo tenía miedo. Dice que tuvieron gran miedo, que empezaron a gritar de miedo. Hermanos queridos, escuchen esto, porque estaba viendo sobre los miedos. Los miedos a veces hacen que nos equivoquemos en nuestra percepción, que tengamos distorsiones. Yo le pregunto a los que están acá, ¿alguna vez tuvieron poquito, mucho? No sé qué quiero preguntar porque algunos se van a cohibir y no me van a decir. Pero ir en avión, ¿le da un poquito de miedo a alguno acá? Uno solo, dos, tres, no, varios, ¿no? Sí, ¿y en moto te da miedo? No. Y en auto tampoco, ¿no? Sin embargo, la estadística
dice que es muchísimo más peligroso y riesgoso de muerte ir en auto o en moto que en avión. Sin embargo, produce miedo el avión y no el auto. Eso dice la estadística. ¿A quién le gusta la playa? Levante la mano, ¿cuál le gusta la playa, no? Bueno, si yo te digo que vas a una playa y hay un par de peligros. Un peligro es que te coma un tiburón, o que te muerda, o que sí, si te muerde una boquita de tiburón, ya te morfa directamente, ¿no? Te coma un tiburón, o te caiga un coco en la cabeza y te muere. O decís, ¿qué me da más miedo? Que me coma un tiburón. Todo el mundo decía eso. La estadística, todo dice el mundo, el 99,9% que te come el tiburón. Sin embargo, la estadística dice que ha muerto más gente con un golpe de coco en la cabeza que muerto comido por un tiburón. Fíjense qué cosa, ¿no? Cómo nosotros tenemos ciertas concepciones de la vida, de la realidad, de las situaciones, y nos llenamos de miedo de algo que es estadísticamente improbable, que no puede pasar. Sin embargo, ¿saben lo que es eso? El resultado del miedo. Es tremendo todas las estadísticas que le di dos ejemplos, pero todo lo que hay sobre el miedo. Tenemos miedo que nos pasen cosas que nunca nos van a pasar y que es improbable que nos pase. Sin embargo, ese miedo está actuando en nosotros. Escuche, hay miedo malo y hay miedo bueno. O mejor dicho, hay miedos que podemos sacar algo bueno, un provecho. Escuchen, dicen que el miedo, y esto hay, resultados científicos, pruebas científicas, de que el miedo, escuche bien, produce en las personas una distorsión, un cambio de la realidad. Cuando alguien está frente al miedo, decían esto los informes, que las personas vean lo que le produce miedo mucho más grande y mucho más cerca de lo que es en realidad. Tiene una percepción. ¿Por qué? Porque yo siempre le dije, nosotros no vemos con la vista, vemos con el cerebro. Entonces el miedo influye tanto en el cerebro, que hace que el cerebro interprete que el peligro está muy cerca y que es muy grande. Eso está comprobado. Está hecho, las pruebas de que se vean los peligros mucho más grandes y mucho más cerca. Escuchen, esto es una realidad. Y esto pasó con Israel. ¿Cuál fue el miedo? Dice que vieron a los israelitas. Por eso es interesante. ¿Cómo lo vio el israelita? Y con los caballos y no lo alcanzaron. Yo sé que Dios hizo varios milagros y ahora los vamos a ver. Pero también el pueblo de Israel no tenía una visión correcta. Veían problemas, tenían miedo y veían dificultades, y al ejército lo veían mucho más grande y lo veían más cerca, y lo veían más poderoso, y de verdad era, pero si ellos hubiesen visto las cosas desde el punto de vista de Dios, de lo que Dios había hecho en Egipto, y las plagas, y la bendición, y la liberación, y todo, si ellos tenían esa visión, no podían jamás tener miedo por el enemigo, si Dios había hecho cosas tremendas. Sin embargo, ellos tuvieron una visión natural de la situación, tuvieron una visión humana de las cosas. Los egipcios estaban entrenados para la guerra. Sin embargo, Israel, aunque Dios había obrado poderosamente hasta ese momento, como vieron salir con poder, ellos se llenaron de miedo. Hermanos queridos, hemos tenido muchos testimonios, hemos visto cosas grandes en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra familia, la salud, cosas milagrosas, la economía. Sin embargo, cuando viene una situación parecida, nueva, pero parecida a la que hemos vivido, el miedo hace que tengamos una distorsión de la realidad. Y no solamente eso, se distorsiona también nuestra fe, se distorsiona nuestra confianza. Cambia nuestra visión espiritual de las cosas. Pero hay algo interesante, hermano. Yo quiero que usted hoy pueda aprender a sacar beneficios del miedo. El miedo se puede usar favorablemente. Yo creo que Israel lo usó. Yo creo que Dios le enseñó a Israel a usarlo. Porque el buen miedo, digamos, o sacarle provecho favorable del miedo, es
que dicen que el miedo acelera el metabolismo. Es decir, el que está bajo el miedo puede dinamizarse, activarse, moverse más rápido, eludir los límites del cuerpo. Así que el miedo es un activador del pueblo. Yo creo que el pueblo, ¿por qué venían a caballo y venían rápido? Y ellos caminando. Yo creo que el miedo hizo que corriesen. Mire, una vez, esto fue hace unos 4 o 5 años. Yo estaba viniendo de trabajar y mi papá me había ido a buscar al aeroparque. Entonces cuando veníamos, había una goma media desinflada. Y mi papá manejaba, yo venía adelante, atrás dejé la valijita con todo el trabajo. En realidad no tenía nada importante, tenía el trabajo de la oficina. Creo que tenía algún documento también. Y ahí tenía atrás. Entonces, era de mi lado la goma. Entonces nos bajamos a la estación de servicio en la calle Juan B. Justo. Y cuando bajamos a inflar la goma, estaba inflando la goma de atrás, mi papá se puso al lado a ver, y yo veo que el auto se movió un poquitito. Cuando levanto la vista así para ver adentro del auto, por la otra puerta, un muchacho de unos 30 años, esto pasó hace 4, haga las cuentas, tengo 48, y desde que salió y salía con mi viejita y empezó a correr. Yo estaba inflando agachado acá, yo me levanté, di la vuelta por alrededor del auto y lo seguí. Y cuando lo estaba agarrando de la espalda, dejó la valija y yo lo dejé y agarré la valija. Tenía como 15 años menos que yo. Había salido con ventaja porque salió antes, yo tuve que dar la vuelta y lo alcancé. ¿Cómo corrí tan rápido? El miedo de perder las cosas, hermano querido, mi metabolismo parecía Dash, el de los increíbles, ¿vieron? En serio. Cuando vos tenés miedo, hermano querido, el miedo me cepí. No, el miedo nos cambia el metabolismo. ¿Cuántos dicen amén? Empezás a moverte en una velocidad diferente. Yo creo que Israel dice, viene el egipcio, ¿saben? No, empezaron a caminar como Dios mío. Por eso, hermano querido, cuando, ¿verdad? Hay miedo y eso es un problema si no hacemos pipí, pero si aprovechamos el metabolismo vamos a ir más rápido. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, otra de las cosas interesantes, se incrementa la adrenalina. La adrenalina es como una inyección estimulante interno que hace que el cuerpo también tenga un impulso diferente, hay mayor adrenalina. Eso es como una inyección interna del mismo cuerpo. Así que, hermanos queridos, por eso todas estas cosas las podemos usar a favor. La podemos usar en nuestro beneficio. El miedo no tiene que ser paralizante. Luchamos contra nuestro miedo cuando lo usamos mal, cuando lo tomamos desde el punto de vista negativo. Pero el miedo puede movilizarnos, puede cambiarnos el metabolismo, puede inyectarnos fuerza interior, puede hacer que cambiemos las cosas. Ante el miedo no es cuestión de agacharse, no es cuestión de esconderse, no es que le dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahí viene el egipcio, vámonos para allá, vámonos detrás vamos a otro país, escondámonos acá, pidamos la ayuda. No, dice, acá tenemos que cruzar o cruzar. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, tengo miedo. ¿Tenés miedo? Hay que cruzar. ¿Cuántos dicen amén? A veces tenemos miedo, hermanos queridos, pero hay que cruzar. Y tercer cosa, escuche, la falta de convicción, esa era la otra dificultad. La dificultad era el enemigo, los egipcios, la dificultad era el miedo, pero la falta de convicción era la otra dificultad. ¿Por qué? Porque no estaban convencidos de lo que hacían. Ellos no estaban convencidos a sí mismos de que estaban saliendo de una esclavitud horrible para entrar en una promesa poderosa y gloriosa. No estaban convencidos. ¿Por qué? Porque empezaron a reclamar. Al final estamos acá por la culpa de Moisés. Claro, porque ellos no tenían ninguna convicción de estar donde estaban. No estaban ahí porque querían, no querían. Es más, ¿saben lo que dice? Le dice Moisés, ya te dijimos que no nos molestara, ¿para qué no viniste a molestar? Nosotros estábamos con el puchero, estábamos con el látigo, nos aguantábamos un poquito el látigo, si obedecíamos más rápido nos pegaban menos, así que ¿para qué no molestaste? Hubiésemos estado esclavos, era mejor. ¿Cómo? Hay gente que quiere que esté mejor con un vicio, con una atadura, con la droga.
Con cosas piensa que va a estar mejor con eso. Pero ¿cómo vas a estar mejor con eso? Si Dios te vino a libertar de todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero no estaban convencidos, no estaban creyendo que había algo mejor. Hermano querido, ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué no creemos a la palabra? ¿Por qué no le queremos a Dios? Porque no estamos convencidos de lo que hay en el otro lado. ¿Fluirá leche y miel del otro lado? Sí, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y de victoria. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. No está convencida de lo que cree, de dónde está ni hacia dónde va. Fracasa en su nueva vida porque no está convencida de lo que hace, de lo que cree. Por eso no se anima a cruzar el límite. A Moisés le dijeron, no nos moleste Moisés. Gente que no está convencida de su libertad. Así pasó. Hay gente que prefiere esclavos. En una de las plagas, creo que eran de los sapos, no recuerdo si fue la de los sapos, la de las ranas, cuando estaba Faraón y le dijo a Moisés, Moisés, decile a tu Dios que saque esta plaga. Y Moisés le dijo, ¿cuándo querés que la saque? Dijo, mañana. Yo me pregunto, ¿pero qué quiere? ¿Qué quería hacer? ¿Una colección de ranas? ¿Qué quería? ¿Comer rana? ¿Qué quería hacer? Mañana. Hay gente que dice, mañana, pastor, mañana. ¿Cuándo vas a consagrarte? Mañana. ¿Cuándo vas a ser lleno del Espíritu Santo? Mañana. ¿Cuándo vas a empezar a orar? Mañana. ¿Cuándo vas a leer la Biblia? Mañana. Mañana. Prefieren estar un tiempo más en esclavitud y en miseria y con plagas. ¡Qué locura es! Una tontería. ¿Cómo puede hacer? No se entiende. Hermano, no se entiende. ¿Cómo un día más? Imagínese en cama usted muriéndose. ¿Hasta cuándo querés que esté así? Y dame 3 días más, dame. Que no doy más, me estoy muriendo, no aguanto más, estoy sufriendo, pero quiero 3 días más. Es una locura. ¿Cuándo vas a cruzar ese límite? ¿Vas a esperar hasta mañana? Del otro lado está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estás esperando? ¿Un día más probar que basura? ¿Un día más comiendo porquerías? ¿Un día más de mugre? Hoy es el día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es el día. Ahora, en este momento es el día de tomar la decisión más importante que puedas tomar. Ahora es el día, es el momento. Voy a la resolución. Los milagros de Dios. Ya le hablé de las 3 dificultades, pero termino con la resolución. Escuche, el ángel de Jehová, versículo 19. Avanzaron y el ángel de Jehová que viajaba al frente se colocó detrás. ¿Sabes qué? Estaban blindados. Se habla, ¿no?, del blindaje. Estamos blindados. Dios va adelante y dijo, bueno, ahora los voy a cubrir contra el enemigo. Había una pared invisible. No hay nada, no hay nadie que te va a dañar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y pero cómo hago para cruzar el límite? Pero ¿cómo? Tranquilo, estás blindado. El Señor está protegiendo. El ángel de Jehová, Dios mismo, se movió. ¿Usted sabe lo que es eso? El Dios poderoso cubriendo. Y esto es la verdad, esto es lo que tenemos que creer. Dios nos protege nuestra salida y nuestra entrada. En todo, estoy hablando en toda la dimensión, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en las cosas. Hay un blindaje, hay una protección. Dice que el Señor se puso por detrás y dijo, caminen, porque ninguna arma del enemigo va a poder penetrar, va a tocar a ninguno de los israelitas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se puso, yo me imagino al Señor, al ángel de Jehová, con las manos extendidas detrás de todo Israel. No hay flecha, no hay avance. Yo creo que chocaban contra él y no podían avanzar. Tremendo milagro. El ángel de Jehová está con nosotros. Amén. ¿Cuánto lo cree? Segundo, la luz del Señor, otro milagro. Versículo 20, una columna de fuego siguió alumbrando el camino de los israelitas, pero dejó en oscuridad el ejército de Egipto. Hermano, una luz. Hoy estamos cantando ese fuego. Era una columna de fuego. El fuego. Viví bajo ese fuego maravilloso, como cantamos. No, vivimos bajo el fuego sobrenatural que ilumina nuestro camino.
camino, que nos muestra, que nos abre los ojos. Nosotros podemos ver dónde caminar, cómo caminar, hacia dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Lo podemos hacer porque el fuego de Dios ilumina nuestra vida. Amén. Pero el enemigo estaban así. El enemigo siempre lo dejó en ceguera. Lo vimos hace poco, ¿se acuerdan? Reyes, cuando dice que quedaron ciegos y no podían ver. El enemigo no puede ver. Anda así diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ole, diablo! ¿Cuántos dicen amén? Te quiere tocar, te quiere alcanzar, pero no llegará. Pero la luz de Jehová está sobre nosotros. Nosotros tenemos claridad. Nosotros podemos discernir, podemos entender lo que pasa, lo que vivimos, porque la luz del Señor nos ilumina. Tremendo milagro. En medio del desierto, una columna de fuego. Eso es sobrenatural. La tercera, la apertura misma del mar. Versículo 21, Moisés por su parte extendió el brazo y Dios hizo que un fuerte viento, se abrió el mar. Esto es milagroso, este es tu límite. Tu límite se va a abrir cuando vos decidas que se abra. No lo vas a poder hacer, pero lo vas a poder decidir. Cuando quieras que suceda, va a suceder. Pero es milagroso. Dios abrió el mar, no el hombre. No podemos pasar nuestro límite. Pastor, tengo un techo, Dios te va a abrir ese techo. Ahora te voy a decir algo importante. Pero el milagro lo hizo Dios. El mar lo abrió Dios. Y es más, también lo cerró. Cuando Dios dijo, ahora que se cierre, cayó sobre el egipcio. Pero el cuarto milagro tremendo, hermano, esto es tremendo. Versículo 25. Además, Dios dañó las ruedas de los carros de Faraón. Yo me imagino el ángel del Señor. Ángeles del Señor, yo me imagino, mire, quiero ver la película en el cielo. No la de Moisés esta que hacen acá, ¿no? En el cielo, el ángel del Señor. Y agarrando los tornillos, no sé qué tenían las ruedas. ¡Pum! ¡Pum! Se empiezan a caer todos. El ángel del Señor destruyendo el carro del enemigo. Eso es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, para pasar los límites necesitamos el milagro de Dios. Dios está obrando, Dios está actuando. Nos ponemos de pie, hermano, por favor. Nos ponemos de pie. El ángel de Jehová protegiéndonos, haciendo una muralla. La luz del Señor iluminando nuestro camino. El mar abriendo, Dios, las dificultades y los límites. Cuarto, dañando al enemigo. Pero hay algo que quiero decirle. Y ahora vamos a cantar a Dios. Gloria a Dios. Escuche. Escuche. Dos cosas tenemos que hacer. La primera, versículo 15. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Mejor ordena que los israelitas sigan adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Seguir adelante. No. Yo no aguanto más. Seguí adelante. No puedo más. Seguí adelante. No, quiero abandonar, seguí adelante. Me quiero entregar, seguí adelante. Quiero volver a Egipto, seguí adelante. Seguí adelante, seguí adelante, seguí adelante, seguí adelante, seguí adelante, seguí adelante. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al lado, seguí adelante. Seguí adelante, pastor, no puedo, seguí adelante. Estoy cansado, seguí adelante. Me está persiguiendo, seguí adelante. No me quedé sin fuerza, seguí adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y otra más, escuchen, la segunda. Esperen, siga adelante, amén. Y la segunda, esto es tremendo. 16 dice la palabra de Dios. Así, y entonces tomó la vara y extendió los brazos. Y el versículo 26 dijo, pero Dios le dijo a Moisés, extiende tus brazos. ¿Saben qué significa extender nuestros brazos? Levante su mano y diga, mi ayuda viene del Señor. A ti extiendo mis manos, Señor, pidiéndote la bendición. Extienda sus manos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Aleluya, levante. Cuando levanto mis manos, estoy diciendo, mi vida depende de Jehová. Mi límite lo va a pasar el Señor. El que pelea por mí, el que vence a mi enemigo es Jehová de los ejércitos. Levanto mis manos, vamos, adoramos al Señor. Levanto mis manos.